Argentina, en la década 2000-2019, es un país que al igual que los países del sudeste asiático, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, ha logrado esas tasas de crecimiento exorbitantes. Si hay un país de América Latina que en un periodo concreto ha logrado eso, es Argentina. 80-99 debido a la convertibilidad. De Colombia y Ecuador, bueno, de Estados Unidos creo que ya hablamos de esto, dijimos que en el caso de los Estados Unidos la productividad como motor de crecimiento no se agota, ¿sí, no? Ya lo dijimos. De Colombia y Ecuador no hay muchas cosas buenas que hablar. En el caso de Colombia y Ecuador, los dos al mismo tiempo caen en una especie de pozo. Entonces la década perdida del 80-99. Dijimos que en el caso de Ecuador es probable que esta medida, esto me parece que lo digo, es probable que esta medida de la productividad esté desinflada. ¿Verdad? Que este no sea el real aporte de la productividad. Puede ser más. Lo que pasa es que buena parte de esta inversión en capital, ¿sí? se la han robado los políticos. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque la experiencia en otros países de América Latina, me parece que citamos en el caso del libro de crecimiento de Wayne, esto lo analizamos, ¿no? ¿Sí, no? Pritchett, que empieza contando un chiste, ¿sí, no? Y terminamos de ver todo esto. Sí. Ok, entonces lo último que nos haría falta ver la conclusión. Aquí lo que se dice es que en África subsahariana, el norte de África y en el sur de Asia, menos de la mitad del crecimiento que obtendríamos. El nivel efectivo del stock de capital representa entre el 57 y 75% del medido oficialmente. Quiere decir que entre el 43 y el 25% de los presupuestos de la obra pública son robados por los cargos públicos, ¿no? Problema en países como el nuestro. Sería chévere que se pudiera de la noche a la mañana hacer esto, de cambiar esa realidad en nuestros países, pero parece que hay fuerzas oscuras que impiden que eso se haga. Por ejemplo, a mí se me ocurre, digo, ¿por qué no se reforma la ley para que solamente las personas preparadas hagan política, ¿no? No puede ser que perro y gato haga política. No puede ser que un odontólogo se meta político. No puede ser que un ingeniero civil se meta político. Puede que el ingeniero civil tenga una inteligencia muy lógica y toda, pero probablemente su formación como ingeniero civil no le permite entender lo que es ser un hombre de Estado, digamos, ¿no? Por ejemplo, los economistas tenemos una ventaja ahí, porque tenemos una formación académica, ¿no? Para entender cómo funciona el sector público. Yo no estoy diciendo que los únicos que pueden gobernar y deben gobernar una economía son los economistas. Habrá gente que verá que ya nos ha gobernado un economista y que supuestamente era doctor y la vaina y no nos fue bien. El problema es que era uno. En la asamblea, que es el otro poder del Estado, ¿cuántos representantes tenemos? Más de 100. Y 30 no tienen título profesional. Y la mayoría tienen títulos que no tienen nada que ver con la gobernanza de un país. Por lo tanto, esa es una de las cosas que hay que cambiar. El voto no debería ser obligatorio, porque ya les conté lo que dice la teoría del public choice, ¿no? ¿Qué dice la teoría del public choice? Que los políticos son seres humanos convencionales como cualquier otro, que lo que procuran es, ¿qué cosa? Maximizar su bienestar. Hay una cosa también importante en esta teoría del public choice. ¿Por qué la gente no vota informada? ¿Por qué la gente no se preocupa de saber por quién va a votar, mirar la hoja de vida de los candidatos y esa vaina? Porque la explicación es económica. Porque la gente piensa que un voto, o sea, el voto de ellos no va a hacer la diferencia, que su voto es marginal. Por lo tanto dicen, como yo no termino definiendo la elección, no tengo ningún incentivo para enterarme de qué se trata el candidato tal o cual. Si es una buena opción o es una mala opción, pues la gente no se informa de por qué va a votar, por qué propuesta. No vota por la mejor opción porque el costo de informarse es muy alto para los pocos incentivos que tienen los electores. Y bueno, básicamente eso es, ¿no? Por eso es que el votante común y corriente no va a votar, el votante medio no vota informado. ¿De acuerdo? Y entonces, por lo tanto, como eso es lo normal, ¿qué sería lo ideal? Que por lo menos los candidatos tengan una hoja de vida que muestre una formación adecuada, digamos, ¿no? Para esto de la política. Aquí en Ecuador ustedes saben, perro y gato se meten a política, por eso que estamos jodidos por cosas como esa. Porque vamos a leer las conclusiones ya para
para concluir esta vaina y pasar a otro tema. A ver. A ver, alguien que lea. A partir de ahí, ¿no? Vamos, rápido. En el caso de Singapur, en el periodo 1960 y 1979, la mayor parte del crecimiento del PIB por trabajador, 5.90%, corresponde al aporte de la productividad, 3.53%. El aporte de la dotación de factores, 2.37%, es secundario. Entre 1980 y 1929, la mayor parte del crecimiento del PIB por trabajador es de 4.36%, corresponde al aporte de la dotación de factores, 3.58%. El aporte de la productividad, 0.78%, ahora resulta secundario. Finalmente, en el periodo 2000-2019, el crecimiento del PIB por trabajador es de 2.83%, es reducido comparado con periodos anteriores. El aporte de la acumulación de factores, 3.14%, es primario, mientras que la productividad es del menos 0.31%. Aporta de manera negativa. Ese es el caso de Singapur, ¿no? El caso de Taiwán es similar, digamos, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de leer, porque es similar. ¿Qué es lo que pasa en Taiwán? En el periodo 1960-1979, el motor del crecimiento fue la productividad. Posteriormente, los crecimientos a favor de la productividad se revierten a favor de la acumulación de factores. Y también en el periodo 2000-2019 la productividad aporta de manera negativa. Corea del Sur tiene el mismo patrón que Singapur y Taiwán. Vamos en el caso de Chile. En el caso de Chile, y a diferencia de los países asiáticos que son parte del llamado milagro del crecimiento, el crecimiento del PIB por trabajador no es espectacular. Entre 1960, 1979 y 2000 a 2019 supera apenas el 2% y la mayor contribución al crecimiento se debe a la acumulación de factores, específicamente capital físico más que capital humano. El aporte de la productividad es secundario. Y fíjense que Chile es el mejor país de América Latina, ¿no? Entonces, pero los crecimientos de PIB por trabajador comparado con Singapur, Taiwán y Corea del Sur no son gran cosa. Y no hay ningún milagro aquí, porque la contribución básica para el crecimiento es el capital físico, ¿no? De hecho, el capital humano de Chile no es que ha crecido de una manera magnífica, ¿no? Vamos con los países de América Latina, el resto. En el caso de los países de América Latina, el periodo de 1980 y 1999 es complejo. Se reduce significativamente el crecimiento del PIB por trabajador. Los países de América Latina pasaron por la llamada década perdida, un periodo de resaca después de años de altos precios de las materias primas, que luego, como más de una vez ha pasado, se revertieron. La recesión de Estados Unidos, generada a propósito de la lucha contra la inflación en el gobierno de Ronald Reagan, es un factor importante en este escenario. La elevación de los tipos de interés que emprendió Estados Unidos generó las condiciones para un default que pulverizó a los países en vías de desarrollo. Colombia, al igual que Chile, entre 1960 y 1969 y 2019 crece apenas por encima del 2%, es decir, largamente por debajo de los países del milagro asiático. A diferencia de Chile, la mayor parte del crecimiento se debe a productividad y no acumulación de factores. El periodo del 80 y 99 fue complejo, bajos o nulos crecimientos de las variables. Ya hemos explicado las razones. En el caso de Ecuador, en el periodo 60-79, el crecimiento del PIB por trabajador, 3,07%, se debió en mayor medida al aporte de la productividad, 1,64%. La acumulación de factores aporta en menor medida, 1,34%. En el periodo de los 80-99, el crecimiento del PIB por trabajador fue negativo, menos 2,82%. La productividad fue el factor que más aportó a la caída, menos 3,59%. La acumulación de factores fue positiva, 0,67%. En el periodo de 2000 y 2019, periodo para el cual la economía ecuatoriana está formalmente dolarizada, el país retoma el crecimiento de factores, 1,68%. De las variables. Perdón, de las variables. El PIB por trabajador, 2,22%. Es soportado por la acumulación de factores, 1,78%. Sobre todo la acumulación de capital físico, 3,82%. El aporte de la productividad es positivo,
pero secundarios, 0,54%. Ya vimos que, perdón, ya vimos que este número puede ser un espejismo, ¿no? ¿Sí? Que eso se debe a que esto de aquí muy probablemente esté inflado. Si esto fuera 2%, es probable que la productividad tuviera un valor más alto. Por lo tanto, sucede que en una economía dolarizada la productividad, como no ha pasado del primer boom petrolero, se convierte en un factor primario para el crecimiento. Es medio complicado creer que la productividad haya crecido más en el 60-79 que ahora que estamos dolarizados y la economía se ha modernizado un poco más. De manera que esto de aquí debe ser el problema principal. No hay una investigación, yo no he sabido una investigación que estudie en detalle este problema de la farsa de la acumulación de capital físico en Ecuador, ¿no? Y en el gobierno de Correa no es el único ejemplo. Toda la vida Ecuador ha sido así. Veamos. Así para Ecuador, el periodo de mayor crecimiento fue 1960 y 1979. En los 80 y 99, así como otros países de América Latina, se cae en un foso del PIB por trabajador. Si bien habría que tener cuidado con No, esta... se está leyendo mal, en un foso. En el periodo 2019, el periodo 2000-2019, la acumulación de capital físico empuja el crecimiento del PIB por trabajador. A ver, sigamos. Si bien habría que tener cuidado con esta variable a efectos de explicar el crecimiento, pues existen investigaciones que demuestran el alto grado de corrupción. Ahí, por ejemplo, está 16. Cuando mueve, 16, yo cito a Weil en página 193-194, cita a Pritchett, ¿verdad? Que es lo que ya leímos. Así que se escriben estas cosas, ¿no? Uno tiene que demostrar que no es opinión, sino que está documentado, por lo menos en los países en vía de desarrollo, vía presupuesto para la inversión pública, de manera que la producción está sobrevaluada. Si este fuera el caso de Ecuador, la medida del aporte de la productividad al crecimiento del PIB estaría subvaluada, así ya lo dije. Bueno, Argentina, ya saben, ya hemos dicho que en el periodo que más creció fue en el periodo de la competitividad, luego que cayó la competitividad de la Argentina. Ustedes saben con lo que ha estado, contra lo que ha estado luchando Milei, y está tratando de corregir eso, hasta ahora parece que le ha ido bien. De Bolivia no es mejor ni hablar mucho, porque Bolivia es un caso, por lo menos para la investigación, que llama la atención. O sea, Bolivia es un país que crece de manera consistente. El PIB por trabajador, por ejemplo, 4,74, el doble de Ecuador. La productividad crece casi, aporta casi con la mitad de este crecimiento. Pero últimamente hay muchas malas noticias sobre Bolivia. China es un monstruo. ¿A cuánto crece? 6,50, que solamente Singapur, Taiwán y Corea lo han logrado. Y el motor del crecimiento ha sido la acumulación de capital físico. Conclusiones. Vamos. Existe una cantidad considerable de investigaciones que avalan el destacado crecimiento de los países del sudeste asiático desde mediados del siglo XX. Jeffrey Sachs y Felipe Larraín, en su libro de texto Macroeconomía en la economía global, citan las investigaciones de Aung Yu al respecto de Tyranny of Numbers. La tiranía de los nombres, confrontando las estadísticas del sudeste asiático, ¿no? También en investigaciones del Banco Mundial de Lisa El milagro del este asiático. Las investigaciones citadas a criterio de Sachs y Larraín demuestran que el crecimiento de los países que son parte del milagro, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, no considerado en este documento, se basó en inversión privada. Inversión privada, alto ahorro, por ende, e inversión en capital humano. Yo concluye que entre 1966 y 1990 la productividad aporta un 15% al crecimiento de los países del sudeste asiático. Incluso en el caso de Singapur, la productividad aporta negativamente. Sachs y Larraín citan otras investigaciones, Elias en el Source of Economic Growth in Latin American Countries, en que se concluye que en el periodo de 1940 y 1924, en el caso de los países de América Latina, la acumulación de capital es la variable que más aporta el crecimiento del PIB per cápita. La presente investigación, me refiero a la mía, ¿no? Casi ustedes los clásicos en estas cosas. ¿Qué dice? En el caso de los países del círculo del milagro considerados Singapur, Taiwán y Corea del Sur, demuestra que entre los años 60 y 79 estos países crecieron en función de
que no hay ninguna discrepancia con las investigaciones seminales, digamos. No existe discrepancia. ¿Por qué razón? Porque al igual que a las investigaciones que cita Sánchez Larraín, el factor que más ha contribuido al crecimiento del 80 en adelante ha sido la acumulación de capital. Sí, pero yo sí noto que, por lo menos en lo que yo investigo, publico, hay un periodo en especial en el 60-79 que el motor claramente del crecimiento es la productividad. ¿Okay? Y ustedes saben que la productividad tiene que ver con dos elementos. La innovación tecnológica, que ya vamos a decir algo al respecto, y sobre todo la eficiencia, ¿no? Ustedes saben que en eso, ya lo dijimos, en esos tiempos comenzó a gobernar, esos países fueron gobernados con mano dura. ¿Sí, no? Es decir, yo eso lo he planteado más una vez, la única manera de moldear el comportamiento de los seres humanos es con palo y zanahoria, así es que se dice, ¿no? Zanahoria si te portas bien, palo si te portas mal, ¿no? Es la única manera. Porque si nosotros le dejamos a la gente a libre albedrío, van a hacer lo que le da. Por ejemplo, estacionarse ahí, siempre digo, frente al Banco del Pacífico en la avenida Regenerada, ponen las luces de parqueo y interrumpen el tráfico, no les importa nada, no respetamos los derechos de los demás, somos egoístas. Sea un ejemplo, ¿no? Pero ya creo que aquí barajamos todos los problemas que tenemos en este país. Creo que ustedes me dijeron, por cuántos ejemplos, agentes de tránsito, ¿qué más? Sobornos en los partidos de fútbol, trámites que hay que pagar en el registro civil. Y si queremos La participación para las obras. El porcentaje que se tiene que llevar desde los gobernantes, o sea, principales. Si es alcalde, la primera dama. Y si es alcaldesa, el primer varón, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Ya? En el caso de Singapur, por ejemplo, el aporte del crecimiento del capital físico es mayor que el crecimiento del capital humano, pero es el único país de los considerados en que el índice del capital humano crece consistentemente por encima del 2% anual. Eso hay que mirar. Ningún país de la investigación tiene tasas de crecimiento tan altas en capital humano. Tanto en el periodo de 1980 al 99 como en el 2000 al 2019, de hecho, supera largamente en evolución de esta variable a Corea del Sur y Taiwán. El único periodo en que Singapur fue superado en evolución del capital humano fue en el 1960 al 1999, precisamente por Corea del Sur. Esta investigación no contradice las conclusiones de Sachs y Larraín al citar investigaciones célebres al respecto de los factores que impulsaron el milagro del sudeste asiático. En 2 de 3 periodos, el análisis y el crecimiento de estos países se debió a acumulación de factores más que a productividad. Sin embargo, en el periodo 1960 al 1979, el aporte de la productividad es mayor que el de la acumulación de factores. Al parecer, Singapur, Corea del Sur y Taiwán hicieron algo similar en términos de mejoras en productividad, sea este progreso generado al adaptar tecnología de los países desarrollados o por mejoras en cuestiones de eficiencia. Podría ser, por ejemplo, mejoras en la estructura institucional. Este documento no pretende ahondar en las potenciales explicaciones al respecto. Bien, yo diría que esto ya está aburrido. Ya leímos el caso de Chile. Bueno, aquí, por ejemplo, yo cito investigaciones al respecto, otras que no son las mías. Me parece que aquí está citándose. Sí, miren, por ejemplo, investigaciones recientes realizadas en Latinoamérica, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, utilizando la base de datos de Trends, concluyen que el lento crecimiento de los países latinoamericanos tiene que ver con baja o negativa contribución de la llamada productividad total de los factores, la productividad. Se destaca la baja eficiencia de nuestros países, corrupción y demás, y la baja adaptación de nuestra tecnología. Con eso concluimos este tema. Yo digo que hay personas acá en este curso que ya se han preocupado por contar con este artículo en parte de su registro. Bueno, si lo tienen, ya lo bajaron. Díganme honestamente, ¿quién lo bajó? Díganme, una vez. Que levante la mano el que ha leído el artículo, el que lo bajó aparte y lo... ¿Sí o no?
parece que no lo han hecho. Entonces, a los efectos, como ustedes tienen poca iniciativa, yo les voy a pasar el documento y ya el curso de la mañana se preocupó de esto. Y ahí está el documento para que lo vean, ¿no? Vamos a otro documento, vamos a ver. Dale bien. Ah, ya, perdón. Vamos a abrir este de aquí. ¿Ya? Y entonces verán que vamos a hacer un estudio de contabilidad del desarrollo. No es contabilidad del crecimiento, no es estudio de contabilidad del desarrollo. Y vamos a hacer una aplicación al caso México. Esto se parece mucho a lo que dicen en San Francisco de Quito. Solo que al ser un artículo indexado, lógicamente hay que cumplir con una serie de protocolos, ¿no? A ver, señorita Mendoza, lea. De ahí lee doña Martínez. A través de la investigación se procura un estudio de contabilidad del desarrollo para los siguientes países: Suiza, Dinamarca, Holanda, Alemania y Francia. Consideramos también a países de ingresos medios como Brasil, Argentina, México, Costa Rica y Panamá. Finalmente, países pobres: Sudán, Congo, Nigeria y Mauritania. Utilizando a Suiza como país de referencia y haciendo uso del modelo matemático de Solo. Ampliando de la metodología de David. Solo su han ampliado. Bueno, se llega a la conclusión de que los países de ingresos medios, sobre todo los países pobres, adolecen de un bajo nivel de productividad relativa a Suiza, cuestión que se aproxima a través de la base de datos Bedford. Las deficiencias de productividad se deberían en una buena medida a cuestiones de eficiencia, marco institucional, leyes, incentivos de mercado, cuestiones que se aproximarán a través de la base de datos. ¿Cómo puedo decir eso? Tiene que, usted es una persona joven, tiene que tratar de manejar bien el inglés. No, yo ya no he hecho lo de inglés. Verán que vamos a utilizar otra base de datos para aproximar la cuestión de la productividad en un tema concreto que es la eficiencia. La base de datos que vamos a utilizar es el índice de libertad económica. Bien, lea niña Martínez. Una investigación sobre contabilidad del desarrollo implica una comparación entre diversos países en función del nivel de las variables stock de capital físico, capital humano, PIB por trabajador y la productividad. Las causas de la riqueza o pobreza relativa, es decir, al comparar el PIB por trabajador entre países, tienen que ver con la dotación de capital físico. Así se puede argumentar que los países más ricos son los que cuentan con una alta dotación de fierros, mientras que los países más pobres están en la situación contraria. También se puede argumentar que los países en donde los niveles de escolaridad, años de estudio de sus poblaciones son altos, serán países ricos comparando con países con bajos niveles de escolaridad, en los que se ha denominado capital humano. Fíjense que no hay nada, ¿cómo decirlo? Oscuro, difuso. Todo está claro. ¿Cuáles países son ricos? Los que acumulan más fierros y los que acumulan más mejor formación. Son países más ricos en identidad. Ok, pero también hay el otro elemento que es la productividad. A ver, este chavo. La productividad define cuánto producen los países en función del mejor aprovechamiento de los factores con que cuentan capital físico y capital humano e inciden en los niveles y variación de la riqueza, en particular a través de los avances tecnológicos. Un país que destine recursos cuantiosos, públicos o privados, a investigación y desarrollo y que por tanto genere
dependerá no solo de la tecnología, sino adicionalmente de la eficiencia. Cuestiones institucionales como el marco regulatorio, la intervención del Estado y la manera como los ciudadanos se relacionan. La confianza, por ejemplo, algunos de estos elementos son los que se intenta aproximar en la parte final de la investigación. Verán que hay un tema relacionado con la confianza que es investigado por colegas, ¿verdad? Que el pacto social se podría llamar. ¿Acá ustedes confían en los demás? ¿Ustedes creen que nosotros en nuestra sociedad podemos confiar en la palabra de los demás, en los tratos que hacen? ¿Por qué no? Porque hay más de una evidencia de que exactamente la gente hay más, hay mucha gente que ha hecho fortuna a base de pillería, ¿no? Pero ¿sabrán ustedes que hay países en donde la gente se confía en los demás? Muy probable que el país que estás nombrando, qué sé yo, Dinamarca, Suecia, la gente confía en que lo que se pacta si se da palabra. Mira que por ejemplo hay una costumbre que nosotros tenemos de regatear el precio. Digo, nosotros no acostumbramos a eso mucho, porque pensamos que es de mal gusto cuando tú, por ejemplo, vas a vender un carro y tú pides 10.000 y alguien te doy 7.500, entonces tú te molestas. Yo he aprendido viendo esos programas de televisión donde compran y venden carros, que eso para los anglosajones, por ejemplo, es normal. ¿Sí, no? Que te regateen el precio y que al final en la puja te termines poniendo de acuerdo, nadie se molesta, pero a nosotros esa pendejada nos cabría hacer. Puede ser porque nosotros no confiamos en los demás, ¿no? Es un problema de la sociedad y está justificado que este es un país de derecho. Sigamos. ¿Sabes? A criterio de David fue el elemento más importante para explicar las diferencias de riqueza entre países es precisamente la eficiencia. Wade argumenta que no debe existir mayor diferencia de riqueza en función de cuestiones tecnológicas. La tecnología en una economía cada vez más globalizada se pueden comprar. La investigación responde a preguntas. ¿Por qué México es un país relativamente pobre al comparar contra Suiza? ¿Y cuáles son las razones de esa pobreza relativa? ¿Será una cuestión relacionada con la dotación de capital físico o humano o tendría que ver con cuestiones de productividad, es decir, diferencias tecnológicas o ineficiencia tal cual? Vean que las preguntas son sencillas. ¿Por qué México es pobre comparado con Suiza? ¿Se trata de acumulación de factores o tiene que ver con la productividad? Ya vamos a ver todo. Dele, Chávez. Se escogió a los países de manera aleatoria, a los que se define como ricos, se los toma de Europa. Los países de ingresos medios en América Latina y los pobres de África es una aproximación que se podría denominar popular, pero está respaldada por la evidencia actual e histórica. Claro, tú siempre tienes que justificar por qué escogiste esos países. Te vas a preguntarlo, ¿no? Y la respuesta, aunque es informal, es válida. Diga. Se ha diferenciado en función del PIB por trabajador. Al año 1999, los países ricos considerados en la investigación tenían un PIB por trabajador que supera los 70 millones al año. No. 70 mil al año. Por paridad de poder de comprar. Poder de compra. Poder de compra, perdón. Eso. Suiza, Dinamarca, Holanda, Alemania y Francia, en el caso de los países de ingresos medios al mismo año, Brasil, Argentina, México, Costa Rica y Panamá, superan los 20.000 al año, pero no llegaban a los 70.000. Si se dan cuenta, por eso lo definimos como países de ingresos medios, ¿no? El resto de los países considerados, Sudán, Congo, Nigeria y Mauritania, son definidos como pobres, pues su PIB por trabajador al año 1999 estaba por debajo de los 20.000.
de poder de compra. Se utiliza la base de datos Pay Me agobia leer mucho, ¿no? de donde se toma la mayor parte de los datos, PIB corregido por paridad de poder de compra, stock de capital físico, capital humano, población, trabajadores. La cuestión de la productividad, concretamente la eficiencia, se aproxima a través de la base de datos. Index of Economic Freedom. Lea índice de libertad económica. Este es el aporte más importante de la investigación. Escuchen esto porque esto es importante. Este es el aporte más importante de la investigación, porque en la mayor parte de los libros de texto sobre crecimiento económico, la cuestión de la eficiencia es muy dispersa, es decir, se atribuye a muchos factores, formas de gobierno, grado de intervención de este, calidad de las instituciones, etc. Más aún, no se puntúa o se cuantifica la importancia de estos elementos. La base de datos mencionada puntúa elementos de eficiencia y nos permite una aproximación a esta variada y difusa temática. Dele. Se consideran dos cortes en el tiempo por el nivel de las variables y realizar las comparaciones correspondientes. El primero en 1999 y luego en el siglo XXI al 2019. Una comparación de 2 décadas o más es habitual en los estudios de crecimiento y desarrollo económico, varios años. El año 1999, el último año del siglo XX, sirve de periodo base y el año 2019, 20 años después, ya que la base de datos Table actualizada al 22 de abril de 2024, la fecha de mi cumpleaños. Qué coincidencia. Y mire que no quería leer, pero Solo cuenta con información hasta dicho año. Adicionalmente, el 2019 corresponde al año anterior al inicio de la crisis de salud mundial COVID-19, que generó un cambio estructural en la economía mundial. la mía de las pestañas. Materiales. Se plantea como base de análisis matemático el modelo Solow, el cual ampliado o modificado. Este modelo es el más difundido en textos de hacer investigaciones sobre contabilidad de crecimiento y desarrollo económico. No es el objetivo de la investigación establecer bondades o límites a la aplicación de dicho modelo. 2. Al hacer uso de la base de datos Payword Table se genera el primer corte en 1999 para medir el nivel de las variables involucradas y para cada uno de los países. Utilizando a Suiza como país referente, se obtienen los primeros resultados. 3. Siguiendo con la misma base de datos y con Suiza como país referente, se hace un segundo corte, 2019, y una medición de la variación de los resultados entre dos periodos. 4. Se ubica a México como país referente y se concluye sobre los resultados de riqueza relativa por trabajador, stock de capital, capital humano y productividad relativa. Finalmente, utilizando la base de datos de Index of Economic Freedom, haremos una comparación de los hallazgos de productividad que se contrasta con aproximaciones a la difusa cuestión de la eficiencia. Bueno, yo diría que esa descripción de las variables a analizar ya es ocioso porque ya eso lo hemos hecho en otro momento del Producto Interno Bruto, paridad de compra. Aquí está el ejemplo, ¿se acuerdan? De la India y de Estados Unidos, de que la cesta de paridad de poder compra lo que hace es igualar el costo de esas cestas en ambos países, que no es lo mismo y que es preferible utilizar este tipo de cambio, 9 rupias por $1, al tipo de cambio de mercado que es 43,10 rupias por $1. Esto ya lo hemos leído. Ya sabemos qué es el Producto Interno Bruto por trabajador, ya sabemos qué es el stock de capital, ¿verdad? Por trabajador también, qué es el índice de capital humano, ¿verdad? ¿Qué es la productividad? El modelo matemático, ahí está. No es cosa que ustedes no conozcan. Ahí está. Ese inicialmente no tiene capital humano, ahí tenemos un problema. ¿Verdad? Que esta sería la segunda definición en términos de PIB, o sí, PIB por trabajo.
trabajador. Para hacer comparaciones entre países deberíamos utilizar este modelo. Pero el problema es que aquí en este modelo solamente tengo productividad y esto que capital físico. No tengo capital humano, por lo tanto necesito un modelo con capital humano, que sería este que ustedes ya lo conocen. ¿Verdad? Capítulo 6 del libro de Wade. Hacemos PIB por trabajador. Vamos a hacer la comparación entre países y aquí la tenemos ya, lista. Fíjense, YI entre YH, aquí está, 9, ¿verdad? Ahora sí podemos comparar productividad del país I contra el país J, stock de capital del país I contra el país J y capital humano del país I contra el problema de esta comparación es que, por ejemplo, para estudiar la cuestión de la productividad, ¿verdad? Para estudiar esa cuestión tenemos un problema porque esto no aparece en las bases de datos. ¿Qué sí tenemos en las bases de datos? PIB por trabajador, capital físico, capital humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle un despeje a la ecuación y llegaríamos a esto, ¿no? Que no es cosa que ustedes no conozcan, ¿ya? La productividad se calcula de esa manera. El PIB por trabajador relativo se compara con el stock de capital físico y el capital humano relativo, ¿no? Miren que aquí hay una raya de fracción, ¿no? Por favor, lo pueden escribir en la pizarra. Borren eso que tienen ahí feísimo en la pizarra, borren, por favor. Alguien el que le hace las matemáticas, Guaranda, ¿qué apellido? Bien. Dale ahí, escríbete la ecuación esta que está ahí. Escribe la más digerible, cosa que la gente que se le hace difícil hacer eso ahí. Hay borrador, no hay borrador. ¿Usted levanta pesa, Mile? Un poco, sí. ¿Cuánto levanta en el banco? 130. Kilos. ¿Peso muerto más? Sí, hacía. Ya ¿Qué no. más hacía? Que se dañó. Un poco, me lesioné la espalda jugando fútbol. Se casó. Pero si hace sentadillas, debería ser peso muerto. Ya no hace sentadillas, ¿no? Sí, pero en Smith. ¿Por qué no está? Ah, esa es la que es más segura, las aulas. Sí. Y ahí sentadilla también la debe meter fuerte. ¿Cuánto le metes? 120 para hacer la repetición. Es poco para usted eso, ¿ah? Pero es por la espalda. Sí, más le meto a de la jaca. Ahí sí le meto 160. ¿Y esa jaca no es la que te termina dañando la rodilla? ¿Verdad? No, porque esa más segura. Yo preferiría que no te hagas esa raya de fracción así como la estás haciendo, sino la convencional, digamos, ¿no? La típica, no la hagas así porque luego eso es lo que no queremos acá. Exactamente. Ahí pones Y sobre Y. Eso es. Y abajo, eso. Está haciendo más frío que en Cáceres. Ah, ya. Y usted no se levanta de mañana, no. Yo se levanta de mañana. Y no, ¿qué me dice? No hace frío. Es calientito, dice. Aquí, uno menos alfa. Ya, y cierre esa vaina. Ahí está, ¿no? No me va a decir que eso lo desconocen. Eso ya es conocido. Bien, haciendo uso de esta definición, haremos medición relativa a de los diferentes países para esta investigación contra Suiza. Esto de Suiza es importante por el notable desarrollo que ha alcanzado en los últimos 20 años por su ubicación estelar en los rankings de competitividad. Estados Unidos ya está eso barriado. Vamos a entrarlo aquí. Por ejemplo, cuando publiqué con la San Francisco de Quito, lo hice con Singapur como referencia. Aquí tengo los datos. Primera cosa que necesito, los datos. Ya, y esto todo se saca de Penboard. Ya, fíjense. Lo mismo que ya sabemos que antes habíamos hecho. Por ejemplo, para el capital físico, en el caso de Suiza, el capital físico del año 1999 era más o menos $1 trillón. Si ustedes dividen esto aquí, que se ve como
un millón, pero que es un trillón porque dice millones, ¿no? ¿Sí, no? Debería decir miles de millones, pero bueno. Si ustedes dividen esto para que está en millones, ahí se sobreentiende cómo está la cosa. Si ustedes dividen esto para 3.90 trabajadores, ustedes van a tener esta cifra. A ver, hagan la prueba. Ya, ¿cómo calcular el PIB por trabajador? Sencillo, el PIB, ¿dónde está? Sí, que en el año, fíjense en esto que es importante, en el año 1999, el PIB de Suiza era de 347 mil millones de dólares, ¿no? O sea, eso es al año 1999, no se puede hacer la comparación, como para que tengan una idea. Al año 1999 el PIB de Suiza era 3 veces mayor que el de Ecuador, ¿no? O 2 veces más. Pero no se puede hacer la comparación porque el PIB de Ecuador en este momento es 100 mil millones de dólares y algo más. ¿Cómo calculamos el PIB por trabajador? Dividiendo esto para la población trabajadora y nos sale 89.043. ¿Estamos? Ok, entonces fíjense que todos los países ricos tienen esa característica. Pasan de los 70 mil dólares, ¿no? Con la excepción de Dinamarca, que está un poquito por debajo de eso. PIB por trabajador. ¿Qué pasa con los países de ingresos medios? Vamos. Brasil, 23.000, Argentina, 38.000, México, 37.000, Costa Rica, 27.000. Panamá. Hasta ahí llego con los ingresos medios. ¿Y qué pasa con los países africanos, digamos? Sudán 8.000, Congo 5.000. Ahí está la justificación para hacer esa clasificación. Estos son los datos que necesitamos. Entonces, cuando yo voy a hacer el cálculo, por ejemplo, vamos a hacer la demostración vamos a escoger Dinamarca contra Suiza. Entonces, YI será Dinamarca y YJ será Suiza, ¿no? Será el país de referencia. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Esa es la tabla. Vamos a ver los resultados. Ya, ahí está. Decía Suiza contra Dinamarca. ¿Sí, no? Fíjense que en el estudio de capital físico hay un 0.71. Por lo tanto, nosotros para ese 0.71, ¿cómo lo justificamos? Así sencillo. Aquí tomamos el estudio de capital físico de Dinamarca, que es ¿cuánto? 686 mil millones de dólares. Perdón, este de aquí, perdón, es el estudio de capital por trabajo. 251.180 lo dividimos para 353.883. Eso les tiene que dar 0,71. ¿Sí les dan? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué significa eso? Que al año 1999 Dinamarca tenía un stock de capital que equivalía al 71% del stock de capital de Suiza. Sí, el stock de capital físico de Dinamarca estaba un 29% por debajo de Suiza. Vamos al capital humano. Tenemos que justificar un 0,93. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Sencillo, nos vamos aquí al índice de capital humano y el de Suiza, el de Dinamarca al año 1999 era 3.28. Lo dividimos para 3.52. 0.93. Sí, esos serían los datos que tendríamos abajo. Por favor, Nieles, pongan los datos ahí. 0.71 elevado a la 0.33. Sería abajo, ¿no? ¿Cómo se pasa? 0.71. Sí, elevado a la 0.33. Y 0.93 era el otro, ¿no? Sí. Elevado a la 0.67. Ahí mismo que se quiere decir, porque vamos a poner el PIB por trabajador. ¿Cómo se calcula el PIB por trabajador? En la columna correspondiente que tiene, bueno, calculemos, aquí sería 68.924 dividido para 89.093, ¿no? ¿Estamos, no? 68.924 dividido para 89.093. Y eso le va a dar 0.77. ¿Estamos, no? ¿Dónde pone eso? Arriba. Bien, listo. Ya tenemos los datos listos de él, ahí nomás. Ya tenemos los datos listos para poder hacer la presentación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ese 0.71 lo elevo a la 0.33? Me da 0.89. 0.93 lo elevo a la 0.67. Me da 0.95, ¿no? Y si multiplico los dos, luego a ver, le voy a poner, te voy a tener. ¿Se entiende ese proceso, no?
Fíjense que la dotación de factores es un producto ponderado de los dos factores, capital físico y capital humano. ¿Sí les hace el 85? ¿No? Comprueben, por favor. Ya. Lo que dice esto es que en dotación de factores, Dinamarca el año 1999 estaba un 15% por debajo de Suiza. Un mix de capital físico y humano, ¿sí? De Dinamarca era 15% por debajo de Suiza. Ahora, ya una vez que tenemos, fíjense que por algo Suiza el año 1999 era pobre comparado contra Singapur. De hecho, el PIB por trabajador tiene 0,77. Si ustedes dividen ese 0,77 para 0,85 les tiene que dar 0,91. Ajá, entonces, en resumen, Suiza, el año 1900, Dinamarca, el año 1999 ya era pobre comparado con Singapur. Le faltaba un 15% de dotación factorial y le faltaba un 9% de productividad. Si ustedes miran al resto de países ricos, Holanda está en esa misma onda. ¿Cuánto le falta en dotación de factorial? 17%. Y en productividad están a la par. Este caso es interesante, porque entonces significa que la razón de que Holanda el año 1999 era pobre relativamente a Suiza se debía básicamente a la dotación factorial, porque la productividad de Holanda estaba a la par de Suiza. ¿Sí, no? Ese caso es interesante, repito, porque aquí básicamente la causa de la pobreza relativa de Holanda a Suiza era básicamente dotación factorial, en productividad no, porque estaban a la par. Alemania, le falta 6% nomás en dotación factorial, pero le falta sobre todo 9% de productividad. Francia, ¿qué caso es interesante? Que le falta bastantísimo en dotación factorial. La productividad de Francia es superior a la de Suiza del año 1999. Y entonces la baja riqueza relativa de Francia comparada contra Suiza tiene que ver a la dotación factorial, porque repito, productividad que está por encima de Suiza. Fíjense cómo cambian las cosas cuando ya vemos el caso de los países de ingresos medios. ¿Cuánto le falta en dotación factorial al año 1999 a Brasil? 59. En productividad le falta 35%. Y de hecho, la riqueza relativa de Brasil comparado contra Suiza era aproximadamente un cuarto, ¿no? Ya las cifras cambian. Lo mismo pasa con Argentina, le faltaba un 39%, pero está mejor que Brasil, ¿eh? 39% de dotación factorial y un 29% en productividad. Si ven que los países de ingresos medios ya tienen tanto baja dotación factorial como baja productividad. México, en este caso es el caso de análisis, porque se supone que escribí esto para México, ¿no? ¿Cuánto le falta en dotación factorial? 46%. ¿Cuánto le falta en productividad? 21%. Eso explica que tenga una riqueza relativa que no llega al medio de Suiza. Costa Rica, en este caso también ingresa, miren así mismo. Ahora vamos con los países pobres. Aquí la cosa se hace más grave, ¿no? ¿Sí ven? Ya, por algo son pobres. Dotación factorial, 82%. Productividad, un medio. Y una riqueza relativa que no llega a un décimo. Y así, ¿no? Congo está peor, en riqueza relativa por lo menos, en productividad también. Sudán es un caso interesante, ya lo vamos a ver. Nigeria, este es un Ecuador, otro Ecuador. Si hubieran dimensiones paralelas, ¿verdad? En las que viviéramos luego, lo único que nos diferencia de la gente de Nigeria es el color, nada más. Pero Nigeria es una sociedad muy parecida a la ecuatoriana. De hecho, a un ecuatoriano se le debe hacer fácil vivir en Nigeria, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a cómo vivir allá. Los políticos de Nigeria deben ser muy parecidos a los nuestros. Ok, ahí está la primera columna. Vamos leyendo los resultados, ¿no? Aquí ustedes ven que debajo de cada columna hay una explicación
Aquí se pone porque este punto 33 y punto 67, Collinger 2002, Bernanke, Bultinari, explican eso. Bien, vamos a ver quién. La niña, ¿cómo se llama? La niñita del curso. Dice que con esa que tiene cara de niñita y que tiene cuidado, esa que es una campeona, bellísima. No, es mentira eso. ¿Usted cómo se comporta? ¿Usted se porta bien? ¿Usted es tranquila? Una niñita bien portada. Bien portada. Ok, déjame. Pero no, pues con esa vocecita tampoco. Saque la voz, saque la de las tripas. El año 1999, en términos de PIB o riqueza por trabajador, Suiza era el país más rico de los analizados. En el caso de Dinamarca, por ejemplo, un trabajador producía 0.77 centavos por cada dólar producido por un trabajador de Suiza. En el caso de Holanda, 0.88 centavos, Alemania 85 centavos, Francia 89 centavos. En este grupo de países ricos, la dotación de capital físico por trabajador y el índice de capital humano resultaba inferior a Suiza. La única excepción, Alemania, en cuanto a capital humano. Dinamarca disponía de un 29% menos de capital físico por trabajador y un 7% menos de capital humano, de manera que en conjunto la dotación de factores, columna 6 de Dinamarca era un 15% inferior a Suiza. Otro ejemplo, los trabajadores de Alemania disponían de un capital físico inferior en un 18% en capital humano. Alemania superaba ligeramente a Suiza, como ya hemos destacado. Así, en conjunto, la dotación total de factores de Alemania era un 6% inferior a la dotación de factores de Suiza. En cuanto a productividad, la cuantificación la realizamos haciendo uso de la expresión 10 y siguiendo con el ejemplo de Dinamarca, dado que a 1999 su PIB por trabajador era de un 23% inferior a Suiza y su dotación de factores un 15% inferior. La productividad de Dinamarca resultaba un 9% inferior. El 23% de Amor, ya diferencia está. en riqueza por trabajador. Ay, qué bueno. Espera un ratito. Dime. No, yo estoy en la psicología, todo bien. Se explicaba en parte por dotación de... Pensé que le dijo muy A ver, ¿qué pasó? Yo pensaba que era ánimo, que yo con esta ciudad segura, ella se lleva a uno de mis tíos a una escuelita de fútbol y a veces se viene a caminar. Por eso llamaba para asegurarme que ya estaba bien. A ver, ¿cómo es la cosa? El 23%. El 23% de diferencia de riqueza por trabajador se explica en parte por dotación. Pero saque la voz. Suelta la palabra. De factores y también por productividad, siendo la mayor parte del diferencial explicado por dotación de factores. Todos los países ricos eran superados largamente por Suiza en términos de PIB por trabajador en un rango de entre 11% y 23%. Ya, eso es importante, fíjense ese rango, era entre el 11 y 23%. La diferencia en el caso de Suiza con los países de ingresos medios y pobres se van a ensanchar, ¿no? Van a ser mayores, digamos. Dadas las diferencias de riqueza a favor de Suiza, los dos únicos países que superaban ligeramente en productividad a dicho país era Holanda y Francia, lo que nos indica que la principal causa de la riqueza relativa inferior de estos países era la dotación de factores. En el grupo de país de ingresos medios, Argentina era el país mejor puntuado en términos de PIB por trabajador con un puntaje relativo de 0.43.
Brasil obtenía 0.27, México 0.42, Panamá 0.33 y Costa Rica con un puntaje de 0.31. La dotación de factores de los países de ingresos medios resultaba inferior a la de los países ricos. Por ejemplo, México disponía de una dotación de factores de 0.54, Brasil 0.41, Argentina 0.61, Costa Rica 0.42 y Panamá 0.45, una dotación de factores inferiores a Suiza, combinada con un PIB por trabajador inferior, generaba un bajo nivel de productividad. Así la producción de la mayor parte de los países. La productividad de la mayor parte de los países de ingresos medios era aproximadamente de 2/3 y 3/4 de la productividad. Por ejemplo, México disponía de una productividad relativa a Suiza de 0.79, ligeramente superior a 3/4, siendo el mejor calificado en este rubro en este año. De los países de ingresos medios, en ese año México era el mejor calificado, ojo, año 1999. A ver que eso ya va a cambiar ya mismo, radicalmente. Sí. Los países de ingresos bajos eran sumamente pobres al comparar con Suiza, obtenido puntaje muy bajo en todos los aspectos. Ya, entonces, ¿qué hacemos luego? Hacemos 2019 lo mismo, ya saben cómo, y vamos a ver cómo ha cambiado la tabla. Ya, fíjense que de los países ricos no hay mucho que hablar, ¿no? Vamos con los países de ingresos medios, a ver si se acuerdan. Brasil, tal vez no se van a acordar, ¿no? México, por ejemplo, el año 2019, ¿cuánto era que tenía antes en productividad? Más o menos 3/4. Ahora fíjense que la cosa ya cambió, no tiene 3/4, tiene 2/3. Y eso es malo, porque quiere decir que en productividad México, en vez de mejorar, desmejora. Ahí está el caso de México. ¿Se acuerdan que antes dijimos 3/4 tiene de productividad México? Ahora tiene 2/3. 2/3 es menor que 3/4. Claro, porque 2/3 es 0.67, 3/4 es 0.75. México tenía 0.79 en productividad. Ahora la cosa. De hecho, para no complicarnos mucho, yo tengo una tablita donde comparo la variación, vamos viendo esa tablita de variaciones. Y aquí nos podemos hacer una mejor idea. A ver. Yo comparo los puntajes del año 2019 con los del año 1999. Aquí. No vamos a leer eso, porque ya sería cansado de leer esa vaina. Fíjense la tablita. Cómo cambia la cosa. Ahí está. A ver, ¿qué significa esto? Puntaje del año 2019 versus 1990. Este número positivo, ¿qué significa? 009. Que para Dinamarca su dotación de factores relativa a Suiza mejora. ¿Qué pasó con su riqueza relativa a Suiza? También mejora, sube un 11%. ¿Y qué pasó con su productividad? Quiere decir que el mejoramiento de Dinamarca se debió en buena medida a la dotación de factores. Veamos Holanda. Holanda mejora en dotación de factores, pero empeora en riqueza relativa y empeora en productividad. Vamos viendo Alemania. Retrocede en dotación de factores. Retrocede en todo. A 2019, comparado contra Suiza. Brasil, estos ya son los casos. Francia, bueno, Francia, no le paremos mucha bola que se parece mucho a lo. Aunque fíjense que la productividad relativa de Francia sufre una caída considerable. Brasil, fíjense, mejora en dotación factorial. En PIB por trabajador, pero su productividad relativa cae bastante. Argentina, empeora en dotación de factores, empeora en riqueza relativa, empeora en productividad. México, vamos viendo. Mejora en dotación de factores, se hace más pobre comparado con la Suiza, pero sobre todo la razón de esa caída se debe a una caída considerable. Entonces ahí hay una pregunta: ¿por qué cae México tanto? ¿Será que México tiene un desmejoramiento tecnológico? Lo cual no es creíble, porque esa definición de desmejoramiento tecnológico no es factible, digamos. ¿Cuándo puede haber de mejoramiento tecnológico? Eso no es posible. Tiene que ver con eficiencia. Vamos a ver. Costa Rica. Miren que Costa Rica es interesante porque le da chicha a México, está cerca.
mejora en dotación de factores, mejora en riqueza, mejora en productividad. Panamá, es increíble lo que Panamá ha crecido en dotación de factores, 21%. De hecho, mejora en riqueza relativa, 20%, y mejora en productividad. Miren que Sudán está mejor que México. Sí. Mejor en todo. El Congo también. Nigeria también. El único que desmejora de los pobres es Mauritania. Ahora, estos son pobres y van a seguir siendo pobres, ¿verdad? Pero en variación de las variables, entre el año 2019 y 1999 mejor. Okay, vamos. Bien, aquí sí hay que leer esta parte que ya no es mucho y ahí nos vamos directamente a eficiencia. A ver, la niña le iba a decir, usted es la de la película, la señora que tiene el cabello negro, que es casada con Morticia. En cuanto a dotación de factores y el caso de los países ricos, entre 1999 al 2019, Dinamarca, Holanda y Francia crecen el 9%, 6% y 12%. Respectivamente, en relación con Suiza, el único país de este conglomerado que decrece relativamente en dotación de factores es Alemania, con un menos 3%. En el caso de los países de ingresos medios, el rango de crecimiento relativo es mayor, entre un 3% a un 21%, siendo Panamá el país que exhibe mayor crecimiento. Argentina es el único que muestra decrecimiento relativo. En el caso de los países pobres, el rango de crecimiento es entre un 2% a un 9%. Ninguno de los países de este conglomerado muestra decrecimiento relativo en dotación de factores. En cuanto a la riqueza o PIB por trabajador, Holanda, Alemania, Francia, Argentina, México y Mauritania son los países que entre 1999 a 2019 muestran decrecimiento relativo. Los demás países muestran crecimiento, siendo notables el caso de Dinamarca con un 11% y Panamá con un 20%. Finalmente, y en cuanto a productividad relativa a Suiza, entre 1999 al 2019, tomando como ejemplo México, observamos que crece un 4% en dotación de factores y que a pesar de dicho crecimiento... Eso es importante. A pesar de dicho crecimiento... En PIB por trabajador decrece un 6%, siendo así la productividad relativa. De México sería la principal causa del decrecimiento de la riqueza o PIB por trabajador. Dicha productividad decrece un considerable 16%. Otros países que muestran exactamente la misma característica, es decir, caídas de la productividad relativa, son Holanda, Francia, Brasil, también Alemania, Argentina y Mauritania. Aunque en menor medida otros países crecen, muestran... Ya usted se me fue de carretilla ya, aunque en menor medida, punto. Ya, aunque en menor medida ya. Otros países muestran crecimiento de la productividad. Dinamarca en el caso de los países ricos, Costa Rica y Panamá en el caso de los países de ingresos medios. Pero estos son ejemplos de crecimiento de productividad. Miren, que Costa Rica y Panamá mejoran. Sí. En el caso de los países pobres, todos crecen en productividad relativa, con excepción de Mauritania. En este contexto, dinámica de la productividad de México entre 1900. Ese es el principal problema de México entre 1999 y 2019. Entonces, México como elemento central de análisis. A ver, veamos la tabla. A ver, vamos bien. Ahora ya no vamos a comparar a cada uno de los países contra Suiza, sino que los vamos a comparar a todos contra México. Por ejemplo, ¿qué podemos observar en la tabla? En capital físico, Suiza supera a México casi 3 veces. En capital humano, un 33% más. En dotación de factores, un 74% más. En riqueza por trabajador, esto es el 2019, es casi 3 veces más el PIB por trabajador de Suiza. Y en productividad, un 58% más. Está justificado, ahora son los países ricos. ¿Qué pasa con Dinamarca? Lo mismo con Holanda, Alemania, Francia, es todo igual, ¿no? Vamos a comparar a México contra Brasil. A Brasil lo supera en dotación de capital físico. No, Brasil supera a México.
En dotación de no, No, al revés. Sí, México sí, supera. Brasil está por debajo de México Un un 28%. Brasil está un 11% en capital humano. En dotación de factores, Brasil está un 4% por debajo de México. En riqueza relativa, 27. a Brasil le falta un 27% para 2019. O sea que Brasil está en una peor posición que México. Y en productividad, esto es, ¿no? Un 24. Le falta un 24. Argentina, le falta. 18. ¿Lo supera Argentina a México en capital humano? Sí. Esto es importante. En dotación de factores estarían a la par. En riqueza relativa está por encima Argentina. Y eso se debe a la productividad relativa a Argentina. Miren, Argentina es un país que supera a México. Con todos los problemas de Argentina, pero México no hay para qué. Costa Rica, a ver. Casi la mitad. Dotación de factores. Esto es interesantísimo. Capital físico. Costa Rica tiene la mitad de los fierros que tiene México. Para que vean que los fierros nomás no importan. ¿En cómo está el capital humano? Le falta un 3%. En dotación de factores, Costa Rica le falta un 21% para igualar a México. Pero en riqueza relativa están casi a la par. ¿Y cuál es la principal razón de que Suiza, teniendo una baja dotación de factores, esté casi a la par en riqueza relativa? Fíjense que Costa Rica supera en un 23% en productividad a México. Nuevamente, ahí en México el problema de la productividad de México. México donde está perdiendo las partidas en productividad. Porque acumula fierro, no es muy bueno en capital humano, pero en productividad tiene cero problema. Fíjense Panamá. Panamá la cosa es más fuerte todavía. Bueno, pero Panamá lo supera en fierro. Dotación de factores están casi a la par, ¿no? El Panamá lo supera. En riqueza relativa lo supera y un 27%. Panamá es mejor que México, por lo menos en las cifras globales. Vamos a ver si superamos por lo menos a los africanos. Ya esto sería grave si ni siquiera los africanos lo superaran. México, Sudán está por debajo de México en capital físico. Dotación de factores tiene un tercio, Sudán. PIB por trabajo un tercio. Y esto es interesantísimo. Casi a la par de la misma productividad. La productividad de Sudán está a la par de la de México. Ya van 3 elementos en los que México, en términos de productividad, destaca por cuestiones negativas, digamos. Bueno, con el Congo, con Nigeria y Mauritania, pero el caso de Sudán es triste. Sudán. ¿Sí, no? Ok. Yo creo que no hay que leer esto porque ya está de más leer estas cosas aquí. Ok, vamos directamente al único conglomerado de países que México supera completa y claramente es a los países pobres, y en casi la totalidad. Resulta interesante que el 2019 la productividad de Sudán es similar a la de México. Estas comparaciones alineadas nos siguen dando una idea del serio problema de productividad de México. Vamos con la siguiente base de datos. Esta es más simple, pero es más importante. Esta es la parte más importante de la artículo. A ver. La niña que me cae bien. Usted me cae bien, eso no tiene nada que ver con las notas. David Wade y otros investigadores plantean que la productividad tiene que ver con cuestiones tecnológicas y de eficiencia. Además, plantean que en el siglo XXI la mayor parte de los países tienen acceso a las mismas tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de la información. Dado el alto grado de globalización económica, de manera que es poco probable que los países pobres y de ingresos medios tengan un desfase tecnológico de muchos años en relación con los países ricos. Por tanto, se atribuyen las diferencias de riqueza y de productividad entre países a cuestiones de eficiencia. Ya verán que nos vamos a centrar en la eficiencia. ¿Qué es lo que plantea Wade? Wade, que ya venía planteando Sachs y Larraín hace tiempo. A ver, los países pobres pueden comprar las tecnologías. Los países de ingresos medios también pueden comprar las tecnologías. De hecho, esto es un ejemplo. Esto se compra, esto se compra. Ahí tendríamos que entrar a discutir, es decir, por qué Ecuador compra estas cosas y vende, ¿qué vende Ecuador? Camarones, este flaco sí que le pone, o sí que tiene, Messi. Tú sí que le pones ñeque a la clase, loco. No, yo te veo, tú te sientas aquí y estás así como en trance. Pues sí estás escuchando.
Sí. ¿Seguro? Yo no te veo, yo te veo en otro país. Tienes problemas con tu pelada, una cosa así. A ver, ¿y qué estamos hablando, loco? ¿Qué es lo que dice güey? Que la tecnología, así como tecnología, pero no tiene productividad, la eficiencia no es eficiente. ¿Cómo le pasa? Que puede comprar tecnología, pero si no es eficiente, no, ¿cómo decirlo? No aumenta su Bueno, vamos a suponer que tú estás mirando a otro lado, estás pensando en otra cosa, pero estás escuchando. Si uno no va a la misa, y ese ejemplo, ayer lo discutía conversaba con los chicos de la media, me dice, tremenda aproximación filosófica sobre la vida. Uno las cosas que va a hacer, las tiene que hacer bien. Cuando uno va con hambre a comer, ¿sí o no que come bien? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando ustedes van a Piedra Larga, ¿sí o no? Que van en cuerpo y alma, a chuparlo, ¿no? Los que van a Piedra Larga, sí que van. No, usted niña Mendoza, no digo, cualquiera acá de los jóvenes. A Miele Guaranda, pregúntele cuando va al gimnasio, ¿usted Miele va a ver a las peladas o va a entrenar? Y claro, Las dos cosas. que cada caso del gimnasio uno va a andar mirando a las peladas. O sea, digo, eso hacen los viejitos sobre todo, yo no. Porque ni siendo joven yo iba a un gimnasio a andar tomándome fotos, ni andar mirándome al espejo mucho, ni andar mirando a las peladas, por más bonitas que estén. Las peladas, mirar la belleza femenina es para otro momento, no para el gimnasio, porque uno al gimnasio va a entrenar. Cuando uno va a la misa, estamos jodidos si el elemento central de la misa, que es la lectura del Evangelio, y el sermón que el padre da, que hay padres que la verdad es que no son buenos para hacer un resumen del Evangelio, ¿no? Hay padres que te captan mal, pero uno tiene que hacer el esfuerzo por lo menos de escuchar la lectura del Evangelio y estar pendiente. Pero si uno va a la misa a pajarear, no está haciendo la cosa. ¿A qué se viene este curso de crecimiento económico? Aprender. ¿Y uno cómo tiene que estar acá? Atento. Conectado, pues atento. Eso tiene, se ve ese brillo en los ojos. Por ejemplo, yo a Chávez le veo brillo en los ojos. Pero a veces ese brillo me da la impresión más de que tiene que estar como esos boxeadores cuando están a punto del cabo. Ya, pero usted tiene una fortaleza. A pesar de todo. Sí, ¿usted ha hecho alguna vez atletismo? Sí. Tiene cara, tiene cuerpo. ¿En qué competía? 200 y 400 metros. Tiene cara. Y seguro que usted debe ser una competidora muy seria. Que seleccionada de calcio. Tenía vacuna. Ah, mire, no me equivoco, yo tengo dos prejuicios. Eso debe ser lo que a usted le acompañe, porque usted es una persona competitiva, digamos. Entonces, y alguna vez, digamos, Chaga, alguna vez su entrenador le llamó la atención por falta de compromiso, de pasión, de garra, de no estar atenta a las indicaciones en el entrenamiento. Porque usted ama eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ya pasó la etapa del colegio y ya no compite. No, sino que me vine a trabajar. Y entonces ya tuvo que dejar abandonada la pista. Sí. Y acá me pista, ¿no? Claro, y usted competía era para su provincia. ¿Y por qué no se inscribe en la Federación de Manaví? A ver, ¿hasta qué edad pueden competir ustedes en el atletismo? O sea, por ejemplo, ¿usted aspiraba en algún momento a una olimpiada? Sí. Se puede competir hasta los 40, 41. Pero ¿por qué abandonas tu sueño? ¿Qué tiempo, disculpa que se metió, qué tiempo hacías en ese momento? Competía desde los 13. No, ¿qué tiempo hacías? Se va a competir. En los 100 metros hacía. Ya no me acuerdo. Pero debe haber sido algo así como 10 segundos de algo. Sí. 10 ahora. Imagínense 10 segundos de 100 metros. ¿Qué es más difícil, la de 100 o la de 400? No, la de 100. ¿Por qué? Es por la potencia que Sí, tiene la que potencia generar. que toca salir de la salida. Ah, bueno, mire,
Entonces yo, ahí con razón que yo le veía, usted tiene el ojo de tigre, yo decía, no, pero ahí está. En cambio mi pana Messi, bueno, me estaba escuchando por un lado, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ya me perdí, que este man me hizo confundir, pero... que vamos a tratar de identificar el problema de la productividad, ¿no? Porque definitivamente México tenía un problema de productividad que ya lo detectamos. ¿Cuál será la razón? ¿Será un problema de retraso? Que vamos a ver que eso en el caso de México, retroceso tecnológico está medio complicado, porque fíjense que México es un país que tiene frontera con Estados Unidos. Y si uno que esos manes, sea de manera legal o ilegal, Claro. se pasan las tecnologías entre ellos. Hay un programa en televisión, creo que es en Discovery, donde hay un donde hay un taller mexicánico se llama. Y ese mecánico mexicano tunea los carros mejor que en ese programa Overhauling. ¿No? Entonces yo digo, a mí se me hace muy difícil de creer que México tenga un problema de tecnologías. Eficiencia. El problema de México debe ser sobre todo de eficiencia, ya lo vamos a ver. Ya, vamos a ver si ese problema de eficiencia lo podemos aterrizar ya, ¿no? Dale. A efectos de contrastar los resultados obtenidos haciendo uso de la base de datos Framework Table, haremos uso de la otra base de datos IndexWorld, que nos permite una buena aproximación a la eficiencia de los países. En cuestión concreta, a continuación detalladas: marco de la ley, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria, apertura de mercado. Eso ahí, así como lo están leyendo, tal vez a ustedes se les hace muy difícil de leer, inclusive a mí, ¿no? ¿Qué es el marco de la ley? A ver, vamos a filosofar un poquito. ¿Qué es el marco de la ley? ¿Qué tiene que ver el marco de la ley con la eficiencia? No son las normas. Sí, ¿no? Y eso de alguna manera afecta al comportamiento individual y al resultado económico, el marco de la ley. Claro. Son flexibles ahí. O sea, digamos, a veces no es solamente que la ley exista, sino que la ley, los procedimientos sean los adecuados también, ¿no? Porque ustedes saben que hay legalidad, el marco de la ley es importante. Tamaño del gobierno, ¿qué tiene que ver el tamaño del gobierno con esto de la eficiencia? A ver, por ejemplo, en el socialismo, ¿qué era lo que había? El comunismo, ¿qué era lo que había? Que el gobierno se había apropiado inclusive de los medios de producción, ¿no? O sea, que la presencia del gobierno en la economía era total. ¿Sí o no? Ejemplo de eso, todavía en el mundo en que vivimos, Venezuela, Cuba, que esos manes son prácticamente unos, ¿cómo se dice? Unos fósiles. Corea del Norte. Se resiste. Corea del Norte, claro. ¿Habrá algún país del mundo donde no haya gobierno? No. ¿Algún país del mundo en donde a diferencia de lo que pasa en el comunismo, el socialismo histórico y todavía en esos fósiles vivientes que hay, la presencia es total o abrumadora? ¿Habrá algún país del mundo en donde los gobiernos no cumplan un rol? Porque los gobiernos tienen que cumplir un rol, por ejemplo, en el marco de la ley. ¿Habrá algún país del mundo excesivamente liberal donde ni siquiera hay gobierno? ¿Hay algún país del mundo con esas características? Yo pienso que hay países, pero no es por gobierno, sino que es por guerrillas, están controladas por guerrillas o pandillas, como Somalia. Ahí me la complicaste más. Yo quiero un país donde la presencia del gobierno sea mínima, que no exista gobierno. No hay, ¿verdad? No. Entonces, lo que tenemos en el mundo real es una situación intermedia, ¿no? ¿Qué es intermedia? Algo de gobierno, sí, algo de gobierno tiene que haber, porque definitivamente tiene que haber, y un mercado haciendo su parte, ¿no? Digamos, miti-miti, digamos. Hay países donde la presencia del gobierno es mucho mayor. Por ejemplo, Milley, si ustedes lo miran a Milley habla del tema de los países nórdicos, cuáles son Noruega, Suecia, Dinamarca, donde el rol que cumple el gobierno, al ser países que están inspirados de alguna manera en el socialismo, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora, el peso del gobierno es significativo, pero ojo, en esas sociedades los políticos son decentes. Vean que ese es el secreto, allá los políticos no se roban la plata. Verán que el tipo impositivo medio en países como Suecia y Dinamarca llega aproximadamente al 50%.
Eso es la presión fiscal. Quiere decir que el gobierno recauda casi la mitad de la riqueza generada en la economía a su favor. Pero ¿qué es lo que hacen con esa plata? No se la roban como los campeones que tenemos acá. En la federación allá se roban la plata de los dirigentes. ¿Alguna vez escuchó usted eso? ¿Será? No es que los dirigentes de la bien palitos, eso no quiere decir. Tienen creída ahí, por eso no lo quiere criticar. A mí me gustaría que usted está aquí en la provincia, se vaya a Puerto Viejo y haga los contactos para que participe por Manaví. No le gustaría. No se la puede nacionalizar, ¿no? Sí se puede. Oiga, y le voy a pedir un favor. Usted debe saber de biomecánica de carrera. Eso significa que la técnica de carrera usted la tiene clara. Cómo hacer la abrazada, cómo hacer la sacada, eso lo tienes claro. Sí. ¿Eso se enseña o tú lo sabes por tu, Empírico. sí, por tu característica física? Eso lo sé. Pero te lo enseñaron que el técnico, no, pero el técnico nunca tuvo necesidad de corregirte, No, fíjate que no, lo sabes. nunca me tuvo que corregir eso. Eso nace contigo. Y tú estás en capacidad de enseñarlo. Sí. Ya después habla. Ahí enseguida, ¿no? Dice, ya tiene que estar asegurando de eso. Ustedes tienen que preocuparse de sus notas. Yo también corro. Y además porque le paro bola porque tiene ojos de tiro, que está mirando acá. No como algunos por ahí que están controlando. A ver, ¿qué era que estaba? Ya vamos a hablar, ya mismo aterrizamos esto. Eficiencia regulatoria, ¿qué tiene que ver eso de la eficiencia regulatoria? Hay regulaciones que valen la pena, por ejemplo, aquí. Esa vaina de andar haciendo el cielo, ni se me atormente mucho, son las 6:30. Y esta clase normalmente empieza a las 7, así que no esté con tanta vaina, están ahí como esos toros, dicen en el campo, bufiando. Usted no es que hace así, ¿no? No. Todo bien. Ya, a ver, apertura de mercado. A ver, vamos a aproximar estas cuestiones. Fíjense que es facilito. Todos los puntajes que vamos a ver se califican sobre 100. Y vamos a presentar los indicadores y sus puntuaciones para los países considerados en esta investigación. El puntaje total es un promedio simple de todos los indicadores considerados para cada uno de los países. ¿Estamos bien? Hijo de macho. ¿Cómo hacemos aquí para aquí simplemente debe haber un lugar donde lo puedo... Ahí a la derecha, donde está el 200% abajo. Derecha abajo. Abajo, ahí a la derecha. Ahí, a la derecha. A la derecha. No. La otra, la siguiente. Esa ahí, esa. Sí. Eso es promedio. Vamos viendo la tabla, muchachos. Todo esto es eficiencia. Vamos bien. Ubiquemos a México para entretenernos, ¿no? De esto va a agradecer. Ubiquemos a México, chicos. Es más, ¿cómo es que se llama Manuel? Briones. Señálate a México ahí con color rojo, pero todos los indicadores, la fila toda señalada. Para ahí que quiera ver. Ayer estaba viendo, me dio pena por Boca Juniors, ¿no? Ese partido lo vi un poco, ¿no? No lo quería ver. Que le empatan al final, ¿no? Ya ha servido para meme y todo eso. Y lo triste es, fíjense que a los que les gusta el fútbol, ¿no? Fíjense. ¿Cuánto vale Boca Juniors? ¿Cuánto vale ese equipo? Plata. ¿Cuánto es la plantilla del total? ¿Cuánto es? Supera $1 millón. Sí, supera, sí. Largo, ¿no? Yo creo que Advíncula nomás vale $1 millón. Demasiado. Ya, y esos maneras ya son de panadero. Ajá. Ahora, fíjense una cosa, en el gol de ese equipo, yo veo que hay un problema en el momento que va el salto, el neozelandés va bien, porque además se lo ve más fuerte que el de Boca Juniors. Entonces no está bien que un jugador de fútbol profesional vaya de esa manera como un amateur, o sea, no se entiende. Entonces ahí es lo que la gente dice, y el entrenamiento de toda la semana. Se lo vio como al defensa, se lo vio como enclenque ahí, débil. A ver, pero el punto cuál es, miren cómo es la ironía de esta vida, ¿no? Y la parte psicológica, ¿cómo te juega?
Porque ¿por qué Boca Juniors termina empatando? Esos manes iban presionados mentalmente, que tenían que ganar 6-0. Esa fue la parte que lo fregó. Sí. ¿Importa la parte psicológica en el rendimiento deportivo? Usted nunca tuvo ese problema, usted siempre fue desabuelado. Ahí está. Miren a México, contemplen. Ahora ustedes dicen, ahí, ¿qué estamos viendo? Vamos a subir un poquito la... México se parece mucho a nosotros. Si te cagamos, oye, Va a ser un poquito más pequeño. No, sí, pero ya me abriendo, no hay. Problemas técnicos. Ya, se enseñaron los color rojo. Ahí ya está. Ajá. Fíjense una cosa. El puntaje total no es difícil, porque el puntaje total, y este es el problema de esta base de datos, el puntaje total es un promedio simple de todos estos indicadores. Si ustedes suman cada uno de estos y lo dividen para el número de filas que hay, el número de columnas que hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les va a salir el promedio 64.5. Ahora fíjense que no es malo. Ahora miren los indicadores. Tienen derechos de propiedad. ¿A qué les suena? Yo tengo una traducción del documento y las fórmulas y lo demás, que no le he estudiado con tanto detalle porque hay cosas ahí que me interesan más que otras. Por ejemplo, ¿qué son los derechos de propiedad? Eso es parte de la eficiencia. ¿Qué son los derechos de propiedad? Hay algo que se llama propiedad intelectual, que lo hablamos en la clase anterior. La patente. Por ejemplo, ¿en qué país del mundo eso funciona muy bien? Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso esos manes tienen el motor de la productividad, El de la incentivo innovación para tecnológica, tienen los incentivos para... Sí, pero... Acá eso no existe, ¿no? Acá es más, por ejemplo, aparte del tema de la propiedad intelectual, hay gente que se termina adueñando, los que son alcaldes, ¿no? Se terminan adueñando de las ciudades. Aquí dicen que hay un alcalde, un exalcalde que es dueño de media zona rural de Manta, ¿no? Hay terrenos que terminan apareciendo en el registro de la propiedad a nombre de otra persona luego. Hay 2, 3 dueños, hay disputas legales por esas personas. Eso no pasa en países decentes. Entonces, fíjense la puntuación que tiene México, y no es mala. Fíjense que el indicador está sobre 100, ¿no? O sea, está 100. Vamos con la siguiente, eficiencia judicial. ¿Qué? Un mal ejemplo al respecto de Ecuador. Fíjense cuánto tiene México. 24.9, un tercio. Fíjense, integridad gubernamental. Corrupción. $26.3. Sudán, el Congo, tiene niveles similares a México. O sea, hay otro país podrido en el mundo, ¿eh? Hay algunos, sí, pero uno muy parecido al nuestro. Porque si ustedes miran los puntajes de Ecuador en estos indicadores, a esas fechas eran similares. Entonces tenemos un problema con la Corte de Justicia y tenemos un problema con la integridad y con la corrupción. De hecho, fíjense que esta presidenta que tiene México ahorita hizo una reforma aupada por este Manuel López Obrador, que a mi criterio, ¿verdad? Que al final es un criterio exigente. Ese señor para mí, que puede haber sido presidente de México, pero es un payasito. Porque hablaba de disparar, pero miren cómo es miren cómo importa esto de que los electores sean gente preparada. En México también hay ignorancia, como aquí en Ecuador. ¿Cómo es posible que México se haya dado el lujo de tener un presidente como el que tuvo? Que no sabe ni hablar. Y que cuando habla pendejada. Entonces esta señora con este señor que fue presidente hicieron una reforma para que los ministros de las Cortes de Justicia sean elegidos a través de una elección popular. ¿Sí sabían eso? Esa reforma se hizo. Es el único país del mundo donde los jueces van a una elección. Dicen que casi no fue nadie, ni la familia de los jueces fue a votar. ¿Ya? Que obtuvieron la mayoría porque estaban ocupados por el gobierno. Pero lo que está demostrándose con esa reforma, con ese intento de reforma, es que el gobierno mexicano se quiere adueñar de la justicia. Entonces los jueces van a ser de bolsillo. Peor todavía.
Si lo que teníamos no funciona, además que ese es un país que está infiltrado por la delincuencia organizada, ustedes entienden. Fíjense que el resto de puntajes no son malos. Por ejemplo, ¿qué tienen en carga de impuestos? Y de hecho, México es un país, en Panamá, miren, este es interesante porque si ustedes miran a Panamá, ¿cuánto tiene? Dicen que es importante tener un sistema con bajas cargas impositivas para que la gente quiera invertir en este país. Si ustedes ven a Panamá como referente, de hecho, de Panamá se sabe que es un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, y es un buen lugar, un lugar atractivo para invertir, digamos. Miren que México no tiene puntajes tan malos, Costa Rica tampoco. O sea, en resumen, el resto de indicadores en México no anda tan mal. Ustedes ven que hay un indicador, por ejemplo, libertad financiera, sí, no es un puntaje muy bueno. Pero ¿dónde está la pudredumbre de este país? La eficiencia judicial Y en la eficiencia judicial y la corrupción. Ya. Okay. Ahí ven que si ustedes miran a un referente, ¿cuál sería un referente? Dinamarca, por ejemplo. Fíjense que la carga de impuestos tiene una mala calificación. Holanda lo mismo, porque acá los impuestos probablemente son altos, ¿no? Y les digo una cosa, esta base de datos es hecha por una fundación libertaria. Y de hecho se critica mucho a esta fundación, me parece que se llama... Exactamente, porque es la expresión máxima del Opus Dei en materia económica. Pero a mí me sirve porque los manes me dan datos. Yo ahí no le estoy mirando si son de izquierda o de derecha, pero para los izquierdosos esto es un sacrilegio citar a esa fundación. Entonces a estos panas les parece que la carga impositiva de Dinamarca y Holanda es mala, por eso tienen mala. Pero el resto de indicadores, bueno, el resto de gobierno de Dinamarca no está muy bueno, pero fíjense en eficiencia judicial, integridad gubernamental. Entonces yo les digo, miren, para mí el problema de México está, y ya lo vamos a seguir elaborando aquí, el problema de México es que no, yo quisiera hacer, el problema de México ¿dónde está? En estos dos indicadores. Pero esa es la mejor aproximación que les puedo dar a la eficiencia. ¿Okay? Es algo. Es mejor que no tener puntajes. Ok, vamos viendo ya para concluir. Okay. Tenemos que volver a quiera, ¿no? Otra vez, otro más. Ahí. Ok. Hacia abajo. A ver, Chávez, debe usted ya para ir cerrando esto. Y si no alcanzamos, pues ya lo hacemos la próxima semana, pero vamos a intentar todavía. Los puntajes nos dan una imagen de la realidad institucional y las peores calificaciones de los países pobres y de ingresos medios. Tienen que ver con los indicadores, derechos de propiedad, integridad gubernamental y eficiencia judicial. Verán que no es México nomás que está jodido con eso, ¿ah? Los ciudadanos de estos países están conscientes de las principales características negativas, entre estas el alto nivel de corrupción que ha permeado las instituciones del Estado. También es de dominio público el bajo grado de credibilidad de la función judicial. Ya, eso no me lo estoy inventando, ustedes lo saben. Los puntajes de Index of Economics Freedom se cotejan con los puntajes obtenidos en productividad relativa a Suiza al año 2019 y que obtuvimos en la tabla 4. En su última columna, Ahí J. Esa es de la tabla 2019, la última. De manera que agregamos una tabla que incluye sintetizada lo señalado y que nos permite hacer inferencias sobre el nexo entre productividad y eficiencia. Ya, estas cosas se me ocurrieron a mí, ¿no? Ya, entonces yo digo, a ver, ¿qué tal si ponemos por un lado una tabla donde tenga los puntajes de eficiencia, de productividad relativa?
Y los puntajes de eficiencia de índice económico frío. ¿Qué debería encontrar yo? Que no necesariamente voy a encontrar, pero yo sospechaba, yo decía. Seguramente, si yo pongo en una columna los puntajes de productividad relativa a Suiza, ¿no? Que ya lo saben ustedes, Dinamarca, Alemania, Francia, estos países tienen puntajes elevados de productividad relativa. ¿Quiénes están peor? Brasil, Argentina, México. Recuerden que México tenía 0,79 en el 99, ¿no? 78. Yo digo, yo tengo que encontrar alguna relación entre este puntaje de productividad relativa y de eficiencia. Veamos si existe esa relación. Porque no necesariamente tiene que existir. Por ejemplo, yo diría, los países con mayor productividad relativa a México tienen que tener buenos puntajes de eficiencia. ¿Es eso? ¿Qué existe? Fíjense que hay una excepción. Briones, señálate a Francia. ¿Qué pasa con Francia? Que no se corresponde. Francia tiene un problema ahí. Tiene mayor productividad relativa, pero... Señálate a Francia en eso. Francia tiene un problema. Se nota comparado con el resto de países ricos. Bórrate esa, si le sabes Costa Rica. ¿Qué pasó con Costa Rica? Ya, pues se pone la pila ya, a ver, hasta ahí, los países ricos tienen alta productividad relativa y tienen alta eficiencia. Vamos con los países de ingresos medios. ¿Hay algo? ¿Notan que hay algo que está cambiando? ¿Está cambiando algo? ¿Hay algo como que está cambiando? ¿Qué está pasando? ¿Está bajando la productividad y está bajando la eficiencia o no? Sí. Ajá, quiere decir que sí debe haber un nexo entre productividad y eficiencia. Quiere decir que la tecnología no lo es todo. ¿Ok? ¿Hay alguna excepción a países con alta productividad, baja productividad y alta eficiencia? Por lo menos superior a los países ricos. En los países de ingresos medios, por ejemplo, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Panamá, ustedes encuentran una productividad que es inferior a la de los países ricos, ¿sí o no? Y por lo tanto también tienen que encontrar una menor eficiencia. ¿Sí? ¿Alguna excepción habrá? No hay ninguna excepción. La única excepción es Francia, digamos, que es como una especie de lunar en los países ricos, porque yo veo que Panamá tiene una eficiencia que inclusive supera la de Francia, ¿no? Y si nos vamos más abajo, Sudán, Congo, Nigeria, ¿qué tienen ustedes? Mientras más pobres los países sean, menor es su productividad, con la excepción de Sudán, que tiene una productividad que está al mismo nivel de México, ¿no? Y menor es su eficiencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, vámonos ya con esa lección porque quiero rematar el documento en la clase de la próxima semana ya para concluir. Y quiero hacerlo bien para que quede clara la idea de que la productividad es calma. Ya nos vamos. Que la productividad no es tecnología más, sino que es eficiencia. Es más, yo les digo, es probable que hasta finales de año se publique un nuevo artículo sobre esta misma temática, que es una cuestión en la misma revista, donde yo hago una disección de la productividad. Entonces yo, en el caso de México, digo, a ver, por ejemplo, ¿cuántos años de retraso tecnológico le calcula a México? Lo mismo que hice para Ecuador contra Singapur. Me parece que yo estimé 28 años de retraso tecnológico, ¿no? De Ecuador contra Singapur. Entonces voy a hacer lo mismo para México. De hecho, ya lo hice la próxima semana. Y creo que es de mala suerte presentar un artículo antes de que se publique. Porque de manera que no lo voy a hacer. Cuando esté publicado en su momento, y es que se publica. Aunque ya no va a tener chance con ustedes, porque ustedes no los voy a tener hasta finales de año. Entonces yo lo que quiero hacer para que quede claro esto es que ese tema de la productividad lo disecciono entre tecnología y eficiencia. Pero por lo menos aquí en esta tabla, aquí encontramos que efectivamente la productividad va asociada con la eficiencia. Mientras más alta sea la productividad, y en la medida que la productividad vaya cayendo, la eficiencia también va cayendo. Ok. El retraso tecnológico que calculó era de 40 años. Ahí. En México, sí, en los países desarrollados. No, te cuento que en el peor de los casos, yo creo que México tiene un retraso tecnológico de 10 años. Sí. ¿De dónde sacaste ese? Eso está en la página. ¿Ah? La opinión, ahí está. No.
aquí no hay 40.